integral, o también la podemos sacar un poco más rápido, ¿no? Escribiendo que como seno de 2x es igual a 2 seno por coseno, entonces seno de 2x entre 2 será igual a seno por coseno, ¿no? Entonces este es un camino un poquito más rápido para terminar la integral. Integral quedaría entonces un medio de seno de 2x por dx. Entonces fíjense por qué da 0. Aquí la primitiva sería, si derivo coseno de 2x me daría menos, entonces voy a poner el menos, lo voy a poner fuera, menos seno de 2x multiplicado por 2. Entonces voy a dividir entre 2 para... A ver, derivada de coseno sería menos, que se va con este menos, seno de 2x por 2. Entonces entre 2 se van los 2 y me queda seno de 2x, correcto. Entonces aquí, fíjense que esto me da... Bueno, voy a poner el 2, este 2 fuera, ¿no? Y entonces me queda coseno de 2x, o sea, sería coseno de 4pi menos coseno de 0, ¿no? Pero el coseno en 4pi o en 2pi o en 0 vale lo mismo, vale 1, de manera que tenemos lo siguiente, que seno de x es una función ortogonal con coseno de x, lo cual de por sí ya es un resultado simpático porque no paramos de conseguir relaciones entre estas dos funciones, ¿no? Vamos a ver. Bueno, fíjense, un asunto que es interesante es lo siguiente. Supónganse uno de los ejemplos prácticos más útiles de considerar espacios con producto interno usando como caso particular el conjunto de funciones continuas, como le dije, es la aproximación de una función muy complicada a través de funciones más sencillas. Y bueno, si resulta que ellas son, por ejemplo, linealmente independientes y ortogonales, en algunos casos nos hacen la vida más sencilla para los cálculos. A veces cuando no son ortogonales, los cálculos son mucho más complejos de realizar, mucho más complicados. Entonces, quizás sería conveniente ir introduciendo la terminología de cuando decimos que un conjunto de vectores es ortogonal. De hecho, podemos poner algo más. Podemos poner ortonormal, es decir, ortogonales y de norma 1. Fíjense, sería así. Fíjense, esto es entonces lo que llamamos un conjunto ortonormal. La primera condición dice que si tomamos pares de vectores, todos los pares de vectores posibles distintos que pueda tomar, tienen como producto interno 0, que dice que son ortogonales. ¿Por qué para i distinto de j? Porque estamos tomando los vectores que son distintos entre sí, ¿no? Ahora, cuando son iguales entre sí, por ejemplo, el vector b sub i con b sub i,
entonces el producto interno y por lo tanto la norma también valdría 1. Entonces estamos diciendo que son ortogonales y de norma 1. Bueno, fíjense lo siguiente, podemos dar por supuesto un ejemplo de un conjunto ortonormal, pero antes de entrar en el ejemplo yo quisiera que observaran dos cosas acerca de los conjuntos ortonormales, ¿no? Bien, el primer hecho no es tan sorprendente porque si se fijan es válido también para vectores, ¿no? Que si yo tengo un conjunto de vectores ortonormales, y también vale si son ortogonales, lo que pasa es que lo estamos poniendo como ortonormales para hacerlo un poco más semejante a la definición que dimos antes, cualquier conjunto finito de vectores como estos, que no sean el cero, tienen que ser linealmente independientes. Fíjense que eso trabaja también con vectores. Si dos vectores forman 90 grados y son ortogonales, por ejemplo, tienen que ser linealmente independientes porque la proyección de uno sobre el otro no puede determinarse. Pero, claro, se pone que tienen que ser un conjunto finito porque hay algunos casos de espacios vectoriales de dimensión infinita que también existen, pero que no se tocan en este curso, en donde eso no es necesariamente cierto. En todo caso, eso es una afirmación interesante, aunque si lo vemos como vectores, si los pensamos como vectores de R2 o de R3, es evidentemente cierto. Y lo otro, y esto sí ya es un poco más difícil de probar, bien, lo otro, que es como una especie de recíproco, es que cualquier conjunto de vectores linealmente independiente, bueno, no necesariamente es ortonormal, pero a partir de ese conjunto de vectores linealmente independientes se puede construir un conjunto de vectores ortonormales entre sí. Esa demostración se debe a Graham y a Smith, y de hecho ellos dan también un procedimiento para hacerlo. Dentro de la prueba se da un procedimiento para realizarlo. Esto es bueno en matemáticas porque no siempre las demostraciones en matemáticas son de tipo constructivista. Es decir, es cierto, y aquí es, por ejemplo, cuando decimos tal cosa existe, hay muchas demostraciones en matemáticas que se demuestra su existencia, mas no se pone en la mesa el objeto, aquí está, sino que se demuestra de maneras indirectas su existencia. Pero aquí, en este caso, la misma demostración les da un proceso para llevar a cabo esta ortonormalización de los vectores linealmente independientes, que ya la iremos viendo, ¿no? De momento vamos a poner un ejemplo de un conjunto ortonormal.
A ver, aquí el problema es que ese proceso se va a ver a posteriori, ¿no? Es un ortogonal. Ajá, se va a ver a posteriori, ok. Bueno, fíjense bien. El proceso de ortonormalización Gram-Schmidt espero que se esté viendo entre la clase que viene y la siguiente. Entonces yo aún no quiero adelantar cómo es el proceso hasta llegar a esa clase, ¿no? Sin embargo, cuando le aplican el proceso, siempre que aplicamos este proceso quedan coeficientes bastante extraños, ¿no? Que si raíz de 3 sobre 2pi por raíz de 5 sobre raíz de 39 menos no sé cuánto, etc. Pero si ustedes verifican, pueden verificar que estos tres vectores son todos ortonormales entre sí. Para verificar eso, primero tienen que verificar que la norma de cada uno es igual a 1, los coeficientes están colocados de manera de que eso nos dé norma 1 y además de que al multiplicar, por ejemplo, esta por esta, o esta por esta, o esta por esta, de manera todos por todos, el resultado siempre nos va a dar 0, ¿no? Eso, bueno, se puede verificar, me parece que no es el propósito de la clase meternos a hacer las integrales, pero sí se indica una base, ¿no? Entonces, esto sería una base ortonormal y por supuesto un ejemplo 2 sería la base de vectores IJK, ¿no? Es trivial observar que es una base ortonormal, ya que todos los vectores tienen norma 1 y además al multiplicarlos, cualquier multiplicación de dos vectores distintos de ese conjunto nos da 0, porque son ortogonales entre sí, ¿no? Como les dije, en el ejemplo anterior los coeficientes fueron calculados por un proceso que lo vamos a ver luego, simplemente lo ponemos como un ejemplo que se puede verificar, aunque en este momento aún no pueden hacer las cuentas, pero sí podemos verificar que sí son ortonormales entre sí. Entonces, de la misma forma, como se hacía con los vectores, se puede definir una proyección ortogonal, ¿no? Con la misma fórmula inclusive, porque lo que hay que hacer es cambiar